Altay Bayindir se va a convertir en la cuarta incorporación del Celta en este mercado de verano. Repasamos las noticias sobre su fichaje y analizamos qué tipo de portero ha fichado el Celta para competir con Jonut Radu aquí, donde si no, en tenías que haber tirado. Parado, aburrido, no hay rumores, no pasa absolutamente nada. Llega el Real Cruz Celta y dice, tras 2 por 1. En tan solo 3 días hemos conocido el fichaje de 2 jugadores. El primero, que era el de Abdoulaye Faye, que aún falta la oficialidad y que lo adelantaba Alberto Bravo. Y estos días también hemos podido conocer que el Celta tiene cerrado por fin a ese portero que tanto ansiaba el celtismo desde hace varias temporadas. Una reclamación que hacía siempre la afición de queremos un portero que pueda ser de garantías en el banquillo para cuando ya sea Jonut Radu o en otras ocasiones, por ejemplo, Vicente Guaita no estén, poder tener en el banquillo un recurso de garantías. Y el Celta de Vigo, que después de varios años con esa solicitud y con también la intención de la dirección deportiva de poder acometer ese fichaje, parece que lo va a hacer y que va a ser Altay Bayindir, el portero turco, el que venga a competirle el puesto a Jonut Radu. Vamos a analizar qué tipo de futbolista, muy brevemente, podría estar fichando el Celta de Vigo. Más adelante haremos un análisis del portero turco cuando se haga oficial ese fichaje por el Celta, y vamos a repasar la noticia, la información que hacía ya casi semioficial, que Altay Bayindir va a ser el portero del Celta de Vigo a partir de seguramente la próxima semana. Pero antes de todo eso, de repasar la noticia, de ver la trayectoria del portero turco, como siempre, nunca me falla mi amigo Germán, el poli del like, que como en cada vídeo, en cada directo, en cada contenido que tenías que haber tirado, está ahí vigilando que le deis al botoncito de me gusta, que le deis al botoncito de like, porque ya sabéis que YouTube detecta, y mucho, si le dais ese botón, para que sepa que, oye, le gusta el contenido que hace a la gente estos chavales, pues vamos a moverlo más y llegar así cada día y cada día a más celtistas. Os portasteis muy bien en el vídeo sobre la información de que Abdoulaye Faye iba a ser nuevo jugador del Celta. Hemos llegado a los 1000 likes y queremos que en este, analizando también ese fichaje del portero turco, también lleguemos a esa cantidad. Así que 1000 likes para que, oye, quién sabe, podamos seguir contando en tenías que haber tirado esa salsilla del mercado de fichajes que nos gusta a todos, con 2 jugadores como son Abdoulaye Faye y Altay Bayindir, que todo hace indicar que en las próximas horas, en los próximos días, van a ser jugadores del Celta. Voy a dejar por aquí a Germán para que me acompañe en este vídeo y vamos con lo principal, vamos con la primera información que conocíamos ya, que era un Here We Go que hacía como siempre Alberto Bravo, desde hace unos días trabajando en Metropolitano Vigo y dando ya su segunda exclusiva. El periodista vigués, que informaba lo siguiente, y es que el Celta y el Manchester United habían llegado a un acuerdo para el fichaje de Altay Bayindir. El portero turco va a llegar a Vigo cedido y tan solo restan flecos, y la intención del club es que llegue esta próxima semana a la ciudad olívica. Esta era la primera información que conocíamos al respecto, una información que sí que es verdad que desde esos días había rumores en redes sociales sobre que Altay Bayindir podría ser una opción del Celta. El propio Alberto Bravo era el primero que dijo es uno de los candidatos y si no la opción A, y era él mismo el que confirmaba ya esa semioficialidad de que el acuerdo estaba prácticamente cerrado entre el Manchester United, el conjunto inglés, y el Celta. Una operación que, como bien sabéis, como bien informaba Alberto Bravo en el artículo, va a ser a través de una cesión. Desconocemos si va a haber opción de compra o no, porque hay un detalle clave aquí, y es que Altay Bayindir termina contrato en junio del 2027 con el Manchester United, es decir, entra en su último año de contrato con el conjunto inglés. Lo que sí tiene el Manchester United una opción de prolongar durante una temporada más, hasta junio del 2028, la relación con el portero turco, con lo que un buen rendimiento de Altay Bayindir en el Celta, ahora hablaremos qué rol puede tener en la plantilla y qué competición va a tener con Jonut Radu, podría hacer que el conjunto de Manchester viera la opción de prolongar ese contrato y a partir de ahí intentar negociar un traspaso con el Celta, una cesión que seguramente esos flecos que puedan estar faltando sea el porcentaje de salario que va a cometer cada club sobre el futbolista, ya que el mercado de la Premier, todos conocemos el que es, los salarios de la Premier son muy altos, y es que el Manchester United, aparte de los salarios que se pagan en la Premier, es un club que paga auténticas barbaridades a sus futbolistas, con lo que el porcentaje mayoritario seguramente del salario del jugador, o al menos la mitad, habría que buscarlo, lo va a tener que pagar el Manchester United, y una parte restante lo pagaría el Celta de Vigo. Un problema que
una vez sea la temporada que viene, termine libre el contrato el portero turco o amplíe su vinculación con el Manchester United por una temporada, el Celta no podría llegar a las cifras del salario actual que tiene el cancerbero otomano y ahí habría que negociar, pero eso ya son problemas del Celta y el TQHT del futuro, que ya bastante tenemos con lo que tenemos este mercado. En principio, la idea del club, como comentaba Alberto, es que el portero llegue esta próxima semana a Vigo y que pueda viajar ya con el resto de la disciplina del Celta a ese stage de pretemporada que se juega en Italia, donde el miércoles el Celta se enfrentará a las 8 de la tarde al Sassuolo y el sábado lo hará contra un histórico como el Nápoles a las 9 de la noche. Tendría hasta 2 oportunidades ahí el Altay para poder debutar con la camiseta del Celta antes de ese debut en Liga que vamos a tener la próxima semana contra Osasuna, como bien sabéis, el primer partido inaugural de los de Claudio Giraldez. La realidad a día de hoy, a la día de publicación de este vídeo, es que en el día de ayer Altay Bayindir no está en Manchester, tampoco está en Vigo, sino que está en Estocolmo, que está en Suecia, porque ayer el portero otomano fue suplente en la victoria del Manchester United ante el Atlético de Madrid por 2-1, el cancerbero que no participó y que vio cómo los Red Devils ganaban al conjunto del Cholo Simeone, pero eso sí, sin tener participación alguna, mientras Celta y Manchester United intercambian papeles y esa documentación, esos últimos flecos, para oficializar la cesión del portero desde el Manchester United al Celta de Vigo. Antes de entrar en cómo ha sido su rendimiento en el Manchester United, lo que de una manera u otra hace que pueda llegar a Vigo, nos hemos querido quedar con 5 puntillos más o menos que nos pueden hablar de qué tipo de cancerbero está fichando el Celta de Vigo. Y en principio los vamos a empezar por los puntos fuertes, que ojo, también es un fichaje que ha generado dudas porque tiene varias acciones virales en redes sociales que puede llegar a hacer duda al celtismo, a mí el primero. Pero vamos a empezar por las virtudes que supuestamente califican o hablan de Altay Bayindir, y la primera de ellas es los reflejos que es la mayor de las virtudes que hablan del portero otomano. Dicen que es su mayor punto fuerte y que destacan paradas a corta distancia y que tiene una reacción muy rápida bajo palos. En su día, la definición que hacían todos del portero turco es que es un portero con excelentes reflejos y que es capaz de hacer paradas decisivas en momentos clave. Después hay algo que también es de las cosas que más destacan de Altay Bayindir y es su gran físico. Es un portero que mide 1,98 m con 28 años de edad, lo que hace que tenga una gran presencia en la portería y que sobre todo con ese físico, con esa estatura, que sea un alcance de parada el que pueda llegar a alcanzar el portero del Manchester United, muy muy grande, lo que hace que sea muy difícil de batir en disparos altos, ya que es un portero que puede tener grandes estiradas y evitar goles en contra de su equipo. A partir de ahí también un detalle claro que es quizás algo que solemos pensar de los porteros tan altos, tan físicos, y es que son porteros pesados. Dicen que no es el caso de Altay Bayindir, que pese su altura es un portero sorprendentemente ágil y que se caracteriza por ser rápido de pies y un cancerbero muy, muy valiente, lo que es otra de sus mayores virtudes, ya que se dice que es muy valiente en el 1 contra 1, que no duda a la hora de salir a tapar o lanzarse a los pies del rival. Aparte de eso, también se comenta que pese a ser un portero que 28 años aún no está en ese estatus de cancerbero veterano, siempre desde muy joven ha tenido veteranía y que es de líder, siempre suele hacer de líder y que además se caracteriza por ser un portero que habla mucho con sus defensas, que es un cancerbero que intenta siempre colocar a su trío de centrales, a sus defensores y que le gusta mandar y organizar desde la portería. Eso lo positivo, pero después también tenemos cosas negativas en este breve análisis que estamos haciendo sobre el portero turco, y es que nos dicen en un resumen rápido que tiene un juego de pies que es muy mejorable, que no es una de sus virtudes, que le cuesta mucho en equipos sobre todo como el Celta, que puede ser sacar el balón desde atrás en momentos de presión o momentos en la que tenga que arriesgar, no es algo en lo que destaque el portero otomano. Los centros al área dicen que es algo que no se le da nada bien al Altay Bayindir, el centro lateral, el centro al área, y que ahí es algo que puede costarle al Celta puntos. A partir de ahí, quizás lo que más le está pesando al Altay Bayindir su carrera es la falta de regularidad. Un portero que parece que es capaz de demostrar lo mejor, pero a su vez también demostrar lo peor, que no ha sido capaz en su trayectoria de tener esa regularidad, de mantener un nivel constante bajo palos, lo que hace que sea muy difícil que eso finalmente se transforme en un buen rendimiento, porque un cancerbero sabemos que cuando los días que falla suele transformarse en derrota y los días que sí que es verdad que está bien puede hacerlo o no. Entonces es algo quizás lo que le falta. Por lo que he preguntado y lo que me han comentado de él, lo que se me dice es que tiene unas condiciones brutales para ser un portero de alto nivel, por lo cual el Manchester United decidió su fichaje, ahora lo hablaremos, pero necesita mejorar primero de todo en la toma de decisiones, un portero que quizás falla en exceso a la hora de tomar decisiones bajo la portería, y sobre todo esa fiabilidad con balón, ¿no? Que decíamos, ese juego de pies, que es uno de los mayores defectos que quizás pueda tener el cancerbero turco.
turco, un portero que llegaba al Manchester United en 2023, un fichaje que hacía los Red Devils pagando hasta 5 millones de euros al Fenerbahce turco para hacerse con su incorporación. Y diréis vosotros, vale, 5 millones de euros los paga el Manchester United, un histórico de la Premier League, por algo sería, y exacto, y es que en el conjunto otomano fue un portero regular, un portero que tuvo un gran rendimiento, incluso llegó a alcanzar la Copa de Turquía en el 2023 antes de irse finalmente a la Premier League. Con el conjunto turco, con el Fenerbahce, llegó a jugar hasta 145 partidos, en los cuales, cifra redonda, esto no es que esté mal, que haya hecho yo aproximaciones, no, cifra redonda, 13.000 minutos los que jugó con el Fenerbahce, 162 goles son los que encajó y 44 porterías a cero las que tuvo en el conjunto otomano, en el Fenerbahce, que es lo que haría que llegase al Manchester United. Una llegada al Manchester United que para él era un salto grande en su carrera, pero que quizás se vio colapsada porque en ese mismo verano el conjunto inglés fichaba a Onana, el que finalmente sería el portero titular en las 2 primeras temporadas de Altay Bayindir en el conjunto inglés. Y a mayores de eso, ya Onana después se fue, parecía que podía ser la gran oportunidad que fuera a tener Altay Bayindir, pero nada de nada, porque llegaría Sen Lammens al Manchester United y se haría como titular en esta última temporada. Lammens, que para el aficionado de este verano se puede recordar como ese portero que falla con Bélgica en el partido ante España, lo que acaba en el gol de Mikel Merino. Era el portero belga el que ha jugado en la mayor parte de esta temporada con el conjunto inglés. Su etapa en Manchester pues tiene muy pocas luces y muchas sombras. En el conjunto inglés tan solo ha llegado a jugar 17 partidos en 3 temporadas, acumulando 1.560 minutos bajo la portería de Old Trafford, en las cuales encajó 31 goles y tan solo fue capaz de mantener la portería a cero hasta en 3 ocasiones el portero turco. Pero, al igual que es una trayectoria en el Manchester United de muchas sombras, pero también hay alguna luz, y es que tiene un día que será recordado seguramente para él de su etapa en Manchester, y fue contra el Arsenal en la tercera ronda de la FA Cup, donde el portero Altay Bayindir paró hasta 2 penaltis, uno en el partido a Martin Odegaard y después en la tanda de penaltis paró el penalti a Kai Havertz, eliminando a un Arsenal que jugaba aquel día más de 60 minutos en superioridad numérica tras una expulsión que sufrió el conjunto inglés en la primera parte, muy prontito, alrededor del minuto 30. Una operación la que decimos, falta la oficialidad, falta saber porcentaje de salario, cómo va a ser ese último año de contrato, si el Celta va a tener o no opción de compra, pero las certezas que tenemos a día de hoy a la publicación de este vídeo es que va a ser un portero que venga al Celta de Vigo para competir con Jonut Radu, que va a venir con un porcentaje de salario pagado por el Celta, otro porcentaje de salario pagado por el Manchester United, que como bien os decíamos, entra en ese último año de contrato, pero el conjunto inglés tiene la opción de prolongarlo durante una temporada más, lo que hace que un buen rendimiento de Altay Bayindir en Vigo pudiese hacer que el United prolongase ese contrato para intentar forzar una venta. Veríamos si al Celta o a otro conjunto que ha tenido varias ofertas el internacional por Turquía hasta en 12 ocasiones. Este detalle que no se me quería olvidar. Ha jugado 2 Eurocopas, en la cual sí que es verdad que solo sumó un partido, y también fue convocado a este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Turquía, pero no tuvo participación con el conjunto de Montella. Y después, una cosa que es clara en esa competencia que va a tener con Jonut Radu, Alberto Bravo, que fue el primer periodista que informó en su día sobre que el Celta buscaba portero ya principios de mercado, y en aquel entonces se decía que el Celta llegaba a ofrecer a los porteros el jugar la Copa del Rey, que es lo habitual en un portero suplente, pero también la UEFA Europa League. Eso habrá que verlo, porque sí que es verdad que no creo yo que a Jonut Radu le haga mucha gracia el que el portero suplente vaya a jugar, aunque pueda convertirse en titular, UEFA Europa League y Copa del Rey. Pero bueno, la Copa del Rey damos por hecho que va a ser para Altay Bayindir, después la Liga será para Jonut Radu, aunque esto puede cambiar, el rendimiento habla por sí solo, y en la Europa League veríamos, porque yo sí tengo que apostar a estas horas, creo que algunos partidos lo jugará Jonut Radu y otros Altay Bayindir, esto siempre teniendo en cuenta que los dos porteros estén disponibles y que su rendimiento sea óptimo para Claudio Giraldez, que es el que va a elegir siempre lo mejor para el Celta. ¿Cómo deja esto la situación en la portería del Celta? Ya no solo en primer equipo, sino en filial. Esta pretemporada que estábamos viendo como Jonut Radu era el portero cancerbero titular, que estaba acompañado de Coque Carrillo, que ascendía desde el Celta Fortuna, y un Iván Villar, que es el gran perjudicado de esto y que a estas horas va a ver cómo va a ser relegado a ser el tercer portero del Celta
Celta y que no se descarta que el portero de Aldán en su último año de contrato busque una salida. A priori el deseo del futbolista de Aldán es quedarse en Vigo, cumplir ese último año de contrato, pero al igual que otras temporadas veía cómo, pese a que el club no le mostrase la confianza suficiente contando en él, no tenía otra alternativa Claudio Giraldez en el banquillo para suplir al portero titular. Aquí sí la va a tener Iván Villar, que va a ver cómo es el tercer portero a la hora de los partidos y también de las convocatorias. Un Coque Carrillo que con la llegada del portero turco va a bajar al Celta Fortuna de nuevo, como bien sabéis, renovado, va a ser el cancerbero titular, salvo sorpresa, del Celta Fortuna en esta temporada tan ilusionante, la Liga Hypermotion. Y hay otro de los debates, 3 porteros más son los que tiene el Celta Fortuna: Caio Barone, Marcos González e Izan Server. 4 porteros para un filial, con lo que uno de esos 3, Caio, Izan Server o Marcos González, va a tener que ser el sacrificado y va a tener que salir en forma de cedido del filial del Celta. Esta es la cuarta incorporación del Celta, la cuarta incorporación que hace el equipo de Claudio Giraldez para esta nueva temporada 26-27. Hasta la fecha oficial están solo la de Alex Feba y Javi Galán. Esperamos que en los próximos días pueda hacerse oficial ese primer fichaje, que supongo que será el de Abdoulaye Faye, el central senegalés que va a llegar cedido desde el Bayer Leverkusen, y posteriormente conozcamos también la oficialidad de Altay Bayindir, que va a llegar cedido desde el Manchester United. Son 4 incorporaciones, las 4 a coste cero. 2 futbolistas cedidos, 2 futbolistas que llegan libres. El mercado que sigue avanzando y aunque parecía lento, el Celta ya tiene la gran mayor parte del trabajo hecho y ahora todos los esfuerzos se dedicarán a ese atacante o a esos atacantes, independientemente de ver qué pasa con Hugo González, para reforzar el equipo de Claudio Giraldez. Por mi parte, amigos, nada más. Desearos que tengáis muy buen día y recordaros algo que es importantísimo, que Germán ha estado aquí durante todo el vídeo y os recuerda que un like nos ayuda muchísimo, que el reto son 1000 me gustas para que YouTube detecte que os gusta lo que hacemos, y en esa lucha por intentar llegar a los 20.000 suscriptores, si no estás suscrito, suscríbete para que te notifique todo vídeo que hacemos, todo directo en el que estamos, y para sobre todo vivir el Celta con nosotros, que ya sabéis que es la frase preferida de Lucas Peteiro a la hora de agradeceros vuestra compañía en cada contenido que hacemos aquí. Así que, valga la redundancia, gracias por elegir vivir el Celta con nosotros. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.